Bienvenidos al Club Gaming and Tech. Si esta es tu primera vez aquí en el club, yo soy S6 y hace rato, señores, le hice un video review a estos headsets gaming, los AmpliGame H6 de Fine. Esta compañía, señores, está entrando muy duro al mercado de ingeniería de audio, tanto a nivel profesional como gaming, pero lo importante es que lo están haciendo a muy bajo costo. Y si tú no has visto este video review, te recomiendo que lo veas para que veas estos headsets y lo conozcas. Pero en esta ocasión, señores, les traigo el stand para tus headsets, señores. El AmpliGame S3 de Fine también. Y es importante cuidar tus cosas, señores. Ustedes saben que cuando uno compra unos headsets gaming, ya sea cualquier gama, tú tienes que cuidarlo porque si tú los tiras por ahí, en cualquier lugar de tu mesa se pueden caer, se pueden maltratar en cualquier momento. Y por cultura, todos mis headsets los coloco en stand, señores. Y estos AmpliGame H6 no será la excepción, así que también para que tengas pendiente, este headset, el H6, viene también en un bundle con el S3 el stand para que lo tengas pendiente. Así que también aquí vas a ver todos los detalles de este AmpliGame S3 para que decidas si es una alternativa para tu stand y tu headset. Así que comencemos. Y bien, vamos a realizar un pequeño unboxing de este AmpliGame S3. Sentí la caja un poco pesada, espero que haya algo más que el stand. Y aquí vamos a ver, señores, dentro de esta caja que tenemos de este stand. Y aquí vemos el stand y aquí puedo ver, deja ver. Y el stand, señores, el stand es grande, es alto. Déjame poner la cajita por aquí. Es alto y es pesado, o sea que es bueno porque así sabes que no se te va a caer tu headset. Y aquí tenemos el manual de usuario que trae las funciones y todo lo referente al stand. Aquí también debes tener pendiente que hay unas conexiones USB que estarás expandiendo en tu PC. Aquí vemos el stand, señores, bueno, le digo, es alto y aquí está el depósito donde puedes poner tus cables, este botón aquí para cambiar el RGB que es bien clicky. Y aquí vemos la barra de RGB que lleva en la parte inferior el stand, señores. Y este es el micrófono que estaría captando el audio y refrigeraría lo que es el RGB. Y este rubber band para cubrir lo que es el headband de tu headset. Y bien, señores, aquí tenemos los AmpliGame H6 que estuvimos viendo hace un ratito, pero como te decía en ese video, estos headsets no te recomiendo dejarlos por ahí. Es bueno que tengas la precaución de cuidarlo y ponerlo en un stand. Ellos tienen aquí el frame, es de metal, es rígido, sin embargo debes cuidarlo porque una parte de ellos es plástico. Pero para esto tenemos aquí de parte de Fine también tenemos este stand para los headsets que es el S3. Y este stand, señores, es alto. Es un stand alto, es decir, para diferentes headsets, pero aquí tiene el compartimiento aquí detrás, que sería el compartimiento para ocultar los cables de tus audífonos o de los dispositivos que tú vayas a colocar. El dispositivo, porque este es de un solo. Yo tengo varios, usaría este para otro, el H6. Pero tengo otro ya dual. Es USB tipo A, como ves aquí, lo voy a conectar en un momentito. Y para que veas, aquí tendrás la expansión a dos USBs tipo A. Y esta, que no estoy loco ya por conectarlo para que veamos el RGB que también capta el audio por aquí. Y veamos este detalle. Señores, y ya he conectado el stand aquí a mi PC. Básicamente, señores, el stand se ve muy, pero muy bien, muy cool en verdad, porque aquí puedes, en este botón que está aquí, puedes cambiar 9 modos de este gráfico que responde solamente con el sonido. Es un excelente aditamento para tu setup. Se ve muy bien, señores. A mí me gusta lo que veo. Si le das, lo tapeas, puedes ver que acaba de cambiar el modo. Y este modo también está muy bonito, en el cual salen para ambos lados las barras. Aquí también tienes este modo bien chulo en el que tienes dos barras blancas que van agrupándose a medida que pausas o dejas de hacer el ruido. Y aquí tenemos, señores, son 9 modos que están muy cool. Aquí lo puedes tapear y también tienes el RGB debajo aquí en la base, el cual puedes cambiar
simplemente presionando este botón lo vas cambiando. Tiene también colores diferentes, verde aquí, azul, señores, y también tiene uno que va cambiando, y este que va como viajando y cambiando los colores. Esta base, señores, me ha gustado bastante. Este stand para los headsets está muy cool, muy cool. Tiene aquí arriba este rubber band, aquí esta gomita para proteger la parte superior de tu headset. Está muy interesante, señores. Me ha gustado bastante este stand que ha trabajado fine, señores, para tus headsets. Es un stand alto, un aditamento muy cool para tu setup. Si no tienes stand para tus headsets, te recomiendo uno de estos. A mí, en mi caso, lo tendría solamente para los H6 porque tengo también otros headsets y uso un stand dual. Y por el stand dual me hubiese gustado tener mi stand dual con este modo que está muy bonito para los streams. Se ve bonito para tu setup, excelente. No hay muchas cosas que decir de este stand. Básicamente se siente los materiales, plástico. No esperes, ¿verdad? Es alto y no ocupa así gran espacio en tu setup. Ocupa similarmente el mismo espacio que ocupa mi otro stand. Está muy bien, señores. Y así es como te recomiendo usar tus headsets. Lo usas. Aquí están los H6. Los usas y terminas y lo pones aquí, señor. Es la recomendación. Este bundle, señores, está a muy buen precio y está en descuento. Y te voy a dejar los links de estos headsets, este stand, te lo voy aquí dejar debajo en la descripción del video por si te interesa. Si no tienes, te recomiendo que lo hagas. Este headset ya estuve mencionando que es un headset de verdad gama entrada, el cual para si tú tienes a un niño que quiere un headset, a alguien que esté iniciando, tiene muy buen sonido, diferentes modos. Puedes darle para allá, de verdad que por el precio y lo que te ofrecen realmente está bien, está muy bien. Y he probado diferentes headsets, pero el precio, señores, el precio, no puedes pedir mucho tanto así por el precio, porque si vamos viendo otros headsets, por ejemplo los Astro, estamos hablando sin stand y sin muchas cosas, estamos hablando de $250. Y estos estamos hablando de que solamente son $40, señores. O sea que es una diferencia de cielo a la tierra y hacen el trabajo. Así que es interesante que veas esto desde este punto de vista para aquellos que siempre están buscando economía, las cosas, resolver. Señores, Fine lo ha hecho un buen trabajo aquí y hay que ir viendo los demás productos que va lanzando esta compañía para ver que también se puede adecuar para tu setup, que se puede adecuar para si quieres crear contenido, porque también tienen unos micrófonos bien interesantes que estoy tirándole el ojito para ver qué tal. Así que ya tú sabes. Aquí te digo, puedes conectar la parte trasera a algún USB que tengas cerca. Si quieres poner una memoria, quieres conectar tu teclado, cualquier dispositivo, obviamente que no requiera gran consumo en lo que se refiere a datos, etcétera. No te recomiendo colocar una memoria de alta velocidad. Si tú puedes conectar un dongle, algo parecido que quieras tener cerca, eso lo puedes hacer. Y si este video te ha parecido interesante, no olvides dejarnos un like, suscribirte si te gustan este tipo de contenido, dado que también voy a traer otros audífonos gaming. Voy a hacer algunos inventos, señora. A mí me gusta inventar bastante y voy a traer una serie de cosas para jugar competitivo, cinemático, para que puedas disfrutar la mayor calidad de audio y la reproducción, señores, posible. Y así que quédate atento a lo que es el contenido del Club Gaming and Tech. Suscríbete, vuelvo y te digo, déjanos un like que nos ayuda bastante. Es gratis todo esto, así que ya tú sabes. Este es tu Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei. Me despido. Chao, chao.